Esto no es un sueño roto, esto es casi la muerte. Experiencia de uno de nuestros espectadores en África. Esta es una ocurrencia extremadamente horrible, que lleva un poderoso mensaje de nuestro Señor Jesús. Es mi humilde opinión que usted debe mantener la calma y ver este video hasta el final. Como esto podría salvar a usted y su familia de un riesgo imprevisto en el futuro. Este correo llegó unos pocos días atrás de una mujer joven. En ella detallaba los acontecimientos que tuvieron lugar durante su roce con la muerte, así como su asombroso encuentro con Jesús. En realidad, fue resucitada como divina mensajera de Dios. Si usted es bendecido para encontrar este video, hoy amablemente puedes suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares, para que todos puedan recibir la salvación eterna de Dios. Voy a contarlo de la misma manera que fue enviado a nosotros, no se ha quitado ninguna parte, escucha con atención como yo. Mi nombre es Titi, quiero compartir con usted y los miembros de su canal el encuentro que tuve con Jesús, durante mi experiencia cercana a la muerte. Nunca he tenido ninguna razón para dudar de la existencia de Dios o cualquier otra cosa que tenga que ver con Él. Pero la verdad, yo era uno de esos cristianos que decía, quien vio el cristianismo como un sacramento. Mis padres solo tenían 3 hijos y yo era la única mujer, tengo 2 hermanos mayores y un hermano más joven. En la familia, a pesar de que nos enfrentamos a dificultades, tomamos decisiones que más tarde llegamos a lamentar. Disfrutamos quienes éramos y cualquier malentendido que surgió entre nosotros como hermanos duró poco. Desde el exterior nuestra familia parecía ser lo que mucha gente describiría como la familia ideal. Mi padre, por otro lado, era un hombre de palabra, también era respetado en la casa y la comunidad. Rara vez asiste a la iglesia, porque le parece aburrido y cree que su esposa está cubriendo esa área de la vida. Mi madre, por otro lado, era una mujer trabajadora, quien también era considerada así por la iglesia y la comunidad. Su asociación con los miembros de nuestra comunidad era limitada, pero ella era amada de todos modos. Con motivo de mi cumpleaños 18, elegí celebrar un cóctel para las pocas personas que vivían en mi barrio, junto con mis amigos. De repente, mientras estaba en la fiesta comencé a sentirme mareada y me desmayé. Después de colapsar, los paramédicos llegaron y rápidamente me llevaron al hospital de inmediato. La sensación de que mi corazón había dejado de latir un corte sin previo aviso, me daba miedo. Después de una serie de diagnósticos y procedimientos de prueba, fue confirmado por mi médico que había desarrollado endocarditis. Mi nivel de ansiedad se disparó como resultado de esto. Pero me aseguraron que pronto me pondría mejor, según el tratamiento que me habían dado. A pesar de los diversos medicamentos y la terapia con antibióticos, estaba sufriendo mucho de dolor y mareos, continuó empeorando a medida que pasaba el tiempo. Desde el día después de la celebración de mi cumpleaños, mientras dormía en mi cama, por alguna razón seguía escuchando esa extraña voz que me informaba que yo me iba a morir. Sucedió, no importa en qué posición yo estaba, esto continuó ocurriendo todas las noches y debido a eso, tuve problemas para dormir. Inicialmente le dije a mi madre sobre eso e inmediatamente ella refutó la voz, declarando que nunca morirás en el nombre de Jesús. Mi madre tenía los ojos muy abiertos, tenía preocupación y yo podía verlo en su expresión. Me ordenó que dijera esas palabras en voz alta cada vez que la voz se acercara, después iría a rezar por mí esa noche. Ella salió de mi habitación y se fue a dormir. A pesar de ello mi salud continuó deteriorándose y los dolores aumentado. Lo que yo estaba experimentando era notable en mis ojos. Mis padres hicieron una importante inversión económica para trasladarme a los mejores hospitales de mi país, pero el resultado fue el mismo. Mi apariencia continuó deteriorándose y mi estado era cada vez más blando, caía en la desesperanza con el paso de los días. Debido a la importante cantidad de dinero que se gastó en mi atención médica, mi hogar estaba completamente destrozado. Muchas personas de mi familia y círculo de conocidos sugirieron a mis padres ir a centros de oración. No había diferencia, comprendíamos que esto era más que una simple enfermedad. Sin embargo, a pesar de todo, mi familia nunca dejó de darme amor y todo el afecto que requería. Aunque, no es como si nunca hubiera experimentado antes el amor, solo estaba en otro nivel y este me ayudó con la motivación que necesitaba para seguir luchando por mi vida. Recuerdo haberle contado a Fred, mi hermano mayor, acerca de la voz inusual que oí. Él me miró a los ojos y dijo, Dios tiene un plan para ti,
respiré profundamente y acepté sus palabras, pero sin embargo no pude dejar de pensar en ello todo el día, preguntándome, ¿por qué Dios permite tan horrible situación y soportar tal incomodidad? Me cuestionaba si había hecho algún plan para mí. Yo no era el tipo de chica que era demasiado religiosa, pero yo tenía fe en la existencia de Dios. Cada vez que yo iba a la cama le rezaba a Jesús y seguía invocando su nombre en mi cabeza. Me di cuenta que lo necesitaba más que nunca, jamás dejé de suplicar que viniera y se quedara conmigo, su presencia era todo lo que necesitaba para sentirme cómoda. Mi condición estaba día a día más deteriorada y empecé a experimentar algunas sensaciones bastante extrañas. Tuve la sensación de que toda mi vida había sido succionada de mi cuerpo y la angustia era lo único que quedaba. Estuve en cama durante días, como resultado del hecho, yo era incapaz de asistir a la escuela o pasar tiempo con mis amigos. Me encontré experimentando una tremenda depresión. Yo estaba genuinamente abrumada con tanta tristeza. Todavía recuerdo vívidamente el día en que el incidente tuvo lugar, aproximadamente a las 10 de la noche. Me di cuenta de que mi corazón se aceleraba significativamente más rápido. Mi respiración estaba fuera de control y no podía hacer nada al respecto. Parecía ser un cese abrupto de mi respiración. Sentí empezar a asfixiarme. Intenté mover mi cuerpo en la cama porque era lo único que podía hacer en ese momento, era incapaz de hablar, de sentir cualquier reacción a las cosas. Para mi consternación, ni siquiera pude abrir los ojos, intenté llorar, llamé a mi madre varias veces desde mi habitación, pero al parecer nadie me oía y yo tampoco les oía a ellos. Intenté gritar, poner arriba mi mano, pero no había movimiento, ni siquiera podía sentir fluir lágrimas por mis mejillas. Antes de ese fatídico día mi madre siempre pasaba la noche en mi habitación, pero justo esa noche ella durmió en su propio cuarto y debido a que yo no era capaz de hacer sonar una alerta, nadie más en la casa era consciente de lo que estaba ocurriendo en mi habitación. Yo solo no podía comprender qué estaba pasando conmigo. La realización sacudió suficiente en mi cuerpo y de repente comencé a sentir frío y en ese momento, parecía como si mi espíritu se hubiera movido y se desprendiera de mi cuerpo, y yo fuera impulsada a través del espacio a una increíble velocidad. Fue entonces cuando me di cuenta de algunas entidades peculiares que me informaron en términos inequívocos que yo nunca había existido. Me pregunté por enésima vez si yo estaba muerta, no pude asumir el hecho, pero mi entorno me mostró la realidad. El nuevo ambiente que había sido lleno de tanta oscuridad comenzó a cambiar a un nivel superior de iluminación y yo podía ver por encima de las nubes mientras iba volando. Sin embargo, no podía ver a nadie desde el otro extremo. Después de algún tiempo, durante el cual yo estaba todavía insegura de dónde estaba, oí una voz llamando a mi nombre desde algún lugar de la nube, porque la voz era tan clara y supuse que era de alguien cercano. Empecé a caminar hacia la dirección de la voz, que también parecía estar acercándose a mí. Sin embargo, a pesar de viajar varios kilómetros en esta dirección, era incapaz de localizar la fuente de la voz o la persona. ¿Quién estaba diciendo mi nombre? Me sobresalté cuando sentí una mano en mi hombro de alguien que me tocó, me era más alto y más varonil, levanté mi cabeza para mirar su cara, pero la gloria y el fuego que emanaba de su rostro me impidieron verle correctamente. Hablé en voz baja y pregunté: Jesús, ¿eres tú? La voz respondió: yo soy el camino de la verdad y la vida. Continuó: venid conmigo, te mostraré grandes y poderosas cosas que no conoces. Jesús, ¿estoy muerto? Mis lágrimas corrían por mi cara, no podía evitar preguntar. Él respondió: usted está aquí para un propósito, que debe cumplirse tan pronto como sea posible. Impactaré sobre ti mi palabra y te pediré que la difundas por todo el mundo. Hazle saber que la gran tribulación se debe y será más dura, más larga de lo que la humanidad puede imaginar. Debido a la superioridad y el poder en la voz que fue asediada con poder y rectitud. Era evidente para mí que esto debe ser Jesucristo el Salvador. Nunca en toda mi vida había escuchado una voz tan dulce y suave como esta. Continué a llorar y yo empecé a oír sonidos de gritos y dolor llenando el aire. Las lágrimas que se derramaban de mis ojos se intensificaron progresivamente, acercándome a donde la voz y los gritos venían. El olor y el calor que salían de esa área era insuperable. Me di cuenta que yo estaba en el infierno. Esto debe ser el pozo del infierno, me dije a mí mismo. ¿Voy a ir al infierno, Maestro Jesús? Me hice esa pregunta, mientras aún sollozaba.
Él respondió diciendo, solo ibas a la iglesia e hizo otras actividades religiosas porque fueron impuestas por tus padres y nunca me buscaste con todo tu corazón. Hizo una pausa por un minuto y yo observé esta dolorosa reacción de su movimiento. Mientras caminábamos, después de algún tiempo que había pasado, continuó diciendo que así es Hellfire. No estarás aquí mucho tiempo, porque quiero que le digas a mi gente sobre el próximo año 2023. Tan pronto como terminó de decir eso, el odioso olor y los sonidos gradualmente se desvanecieron. La distribución del poder y la atmósfera cambiaron a un estado más confortable y puedo honestamente decir que, en todos mis años en este planeta, nunca he experimentado nada parecido. Ahora por favor, escuchen con atención. Después de interrumpir mis pensamientos, dijo 2023 será un año difícil y el año de Modom. Los dolores y sufrimiento de los últimos años no serán nada comparados con el futuro. La codicia de los hombres se dará a conocer y será la causa de una grave pandemia. Conflictos entre naciones estallarán con más frecuencia y violencia que nunca antes. Incluso los más privilegiados estarán preocupados. Sintiendo mis ansiedades, siguió cogiéndome la mano con fuerza. Dile a mi gente que a pesar de todo me busque y encuentre la salvación en mí. Yo estaré con ellos y secaré las lágrimas de sus ojos, los consolaré incluso si las repercusiones de la codicia seguirán gobernando y prevaleciendo. Dudó de nuevo y luego dijo, ¿mi padre, quién era? Más allá del cielo y la tierra traerá la paz al mundo, pero solo si el mundo busca el arrepentimiento. Ve ahora y díselo al mundo. Aunque era consciente de que yo tenía un mensaje que debía transmitir, seguía diciéndome a mí mismo que yo no estaba en ninguna parte, porque la tranquilidad que yo he experimentado después de Jesús era inigualable. Esto fue a pesar del hecho que yo sabía que debía entregar el mensaje. Aún así le pregunté, Padre, ¿hay alguna posibilidad de que otra persona puede ser enviada? Yo no quiero. Él respondió, regresa a la tierra, estos son mis planes para ti. Naciste con este propósito y esta es tu misión en la tierra. Ve y dile al mundo lo que has oído y visto. De repente me sacó de mis pies por una ráfaga de viento que era tan poderoso, que era más allá de mi capacidad de resistir su fuerza. Inmediatamente empecé a oír sollozos y lamentos. Todo seguía oscuro. El llanto de una particular voz era la más audible y familiar. Noté que era mi madre. Dios mío, ¿estaba realmente muerta? Pensé yo misma, cuando comencé a sentir algo, como una especie de contacto físico. Traté de mover mi mano de nuevo, se movió esta vez, a diferencia de la anterior. Lentamente abrí los ojos y lo primero que llamó mi atención fue el reloj colgado en la pared. A pesar del hecho que mi vista era todavía borrosa, yo estaba desconcertada, por el hecho de que no sentí ningún dolor y mi malestar en mi corazón había disminuido. Me preguntaba si había sido sanada por Jesús. No estaba del todo despierta, pero podía escuchar y sentir cada movimiento a mi alrededor a diferencia de antes. Cuando el llanto había cesado y todo lo que podía oír era gente corriendo y pisoteando alrededor. Más tarde yo supongo que el médico estaba allí. Cuando sentí unas manos desconocidas en mi cuerpo y empezaron a tomarme el pulso, mi madre se apresuró a entrar en la habitación y le preguntó al médico que me atendía, ¿está despierta? Reconocí otra voz por primera vez en mucho tiempo y era mi papá. Yo estaba ansiosa por salir de cama y abrazarle, pero una mano me retuvo. El médico siguió controlándome, diciendo relájate, necesitarás energía. Para sorpresa de mis padres, el doctor declaró que él nunca había presenciado nada como eso en toda su experiencia como médico. Explicó a mis padres que no entendía lo ocurrido. El corazón de su hija estaba tan dañado que sus probabilidades de supervivencia eran menos que el 1%. La resucitación del neumático después de múltiples pruebas reveló que estaba muerta. Como todos ustedes vieron es América, dijo el doctor. Mi madre se acercó y yo le pregunté qué había pasado. Me dijo que mi padre había entrado en mi habitación al amanecer para ver cómo estaba, y fue entonces cuando descubrió que yo estaba acostado en mi cama indefensa e inconsciente y no respiraba. Como resultado, se apresuraron a llevarme al hospital tan pronto como pudieron. También informé lo que había ocurrido. Se me ordenó transmitir la información que el Salvador me había impartido. Mi relato es precisamente la misma información que Jesús me ha dado. Gracias por ver hasta el final. Si te gusta este video y quieres apoyarnos, compartiremos más experiencias de la gente de todo el mundo. Entonces por favor suscribirse a nuestro canal y comparte el video para todo el mundo.
para recibir este mensaje de Dios. Gracias una vez más y sigan siendo bendecidos.